Buenas tardes, noches. Les saludo, las y los saludo a todos, a quienes me acompañan en esta sala virtual y a quien puedan estarnos siguiendo desde la página de Facebook del Instituto de Filosofía. Soy Héctor León, doctor Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del área de educación a distancia del mismo instituto. El día de hoy tendremos un conversatorio titulado ¿Tiene relevancia la filosofía para la vida religiosa? Agradezco a quienes me acompañan en este espacio, en esta sala, particularmente a quienes me acompañarán en el ejercicio. Leti, buenas tardes, bienvenida. Hola Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Leti, gracias. También agradezco al padre Néstor Ver, no ha llegado, pero en algún momento seguramente se incorporará. Y, por supuesto, al doctor José Rodrigo Alcántara. Doctor Alcántara, gracias. Claro que sí, muchas gracias también por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a ustedes. Explico cuál es el ejercicio que tendremos el día de hoy. Antes de hacer una presentación de la temática, una exposición de la temática, voy a presentar a quienes participan en este ejercicio. En primer lugar, presentaré a Leticia Pérez Hernández, religiosa, quien actualmente es estudiante del tercer cuatrimestre de esta licenciatura. Ella pertenece a la Orden de Hermanas Clarisas Capuchinas y vive en el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Zamora, Michoacán. Actualmente presta el servicio en su comunidad como consejera, secretaria, formadora y otras muchas lindezas que representan la vida consagrada, entre esos la pastoral. Tiene una formación justamente en esa perspectiva, ha cursado diversos diplomados, lo mismo en teología que en capacitación para la formación de formadoras, diplomado en salud integral, en habilidades de acompañamiento a religiosos, religiosas. Ella va a participar en este ejercicio como estudiante, en alguna medida respondiendo a la pregunta que nos tiene aquí desde su particular experiencia. En segundo lugar, presento al doctor José Rodrigo Alcántara Serrano, quien también es religioso, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Debo decir que Rodrigo, además de que fue estudiante del instituto, ahora es docente. En algún momento fue decano y vicerrector. En ese sentido, su participación concentra toda esta experiencia, una experiencia de participar en la vida religiosa desde hace ya varios años, siendo incluso formador superior en su comunidad religiosa. Para quienes no conocen de Rodrigo y su trayectoria académica, deben saber que él realizó estudios de teología en Alemania, estudios también de teología dogmática en Brasil, y la licenciatura en filosofía es egresado de este instituto. No diré las 20 colaboraciones que tiene en las 20 y tantas instituciones donde colabora, porque es una amplia colaboración, pero solo por señalar, es profesor del Interreligioso de Guadalajara, del COEP, del Instituto Superior de Catequética y, por supuesto, profesor de este instituto en ambas modalidades, tanto presencial como a distancia. Entre los muchos asuntos que le ocupan es justamente
el tema del fenómeno religioso, el diálogo filosofía y teología, y un conjunto de asuntos que están en el terreno de las sociedades contemporáneas, la ética, la teología. Pues muchas gracias, Rodrigo, por tu participación en este ejercicio. En tercer lugar, presento, aunque aún no se ha incorporado, Néstor Ber, Néstor Saúl Ber es también religioso y también sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Néstor es también estudiante del Instituto de Filosofía. Fue estudiante en un esquema escolarizado, estudiando el bienio, y ahora realiza la licenciatura. Al igual que Leti, es estudiante, pero ya del noveno cuatrimestre. Néstor tiene diversos estudios, entre ellos de Sagrada Teología en el IFTIM, y actualmente sirve como párroco en la zona continental de Isla Mujeres en Quintana Roo. Es asesor diocesano del Movimiento de Renovación Carismática, es secretario ejecutivo de la Conferencia de Capuchinos de Hispanoamérica y ha sido misionero en la Amazonía ecuatoriana y presidente de la Conferencia Franciscana de México entre 2018 y 2022. Sin más, una vez que he presentado a las personas que participan en este conversatorio, explicaré la dinámica. El ejercicio que nos tiene aquí implicará que haré un planteamiento. Después de este planteamiento, cada una de las personas, iniciando por ver si es que llega, y si no, por Rodrigo, tendrán un tiempo estimado de 10 minutos para presentar su reflexión, después de lo cual habrá un tiempo para que cada uno de ellos tenga en promedio de 3 a 5 minutos para precisar o para generar alguna réplica, diálogo. Después de eso tendremos un espacio para dialogar entre nosotros, para que al final podamos cerrar y concluir este ejercicio. Dicho lo anterior, procedo a presentar el planteamiento de este conversatorio que hemos titulado con una pregunta: ¿tiene relevancia la filosofía para la vida religiosa? Cuando hemos pensado este título, tenemos claro que hay mínimo dos preguntas como supuestos. Dos preguntas que están en el título de nuestro conversatorio: ¿qué es la filosofía y qué es la vida religiosa? En principio, diré que no es sencillo responder ambas preguntas porque cada una de ellas supone mucha equivocidad. Incluso algunos pensarán que no puedo responder la pregunta ¿qué significa la vida religiosa? Porque no estoy en ese ámbito. Pero lo responderé o lo diré desde el ámbito de la filosofía, en el que sí he estado, o podré responder desde la condición de que el fenómeno religioso lo he hecho objeto de mi reflexión, y desde hace más de 20 y tantos años, 22 años, soy docente, he sido docente, colaborador de la formación de religiosos y religiosas. Y desde esa perspectiva, entonces, considero que en sentido estricto toda vida humana es una vida religiosa, si entendemos el hecho religioso como un hecho humano, como el principio de la condición religante de los humanos. En ese sentido, habría que señalar que esto que llamamos la vida religiosa es un particular estilo de vida de quienes optan por consagrar su vida, por dedicar su vida a un modo particular de vivirla, y eso sería justamente el tema que nos ocupa aquí. En este sentido, en la medida en que he acompañado durante muchos años este estilo de vida, es que me permito decir que la vida religiosa tiene un conjunto de asuntos, y que dos que ordinariamente se presentan es el dilema de si estudiar o no estudiar filosofía.
Cuando nosotros nos hacemos esta inquietud, esta pregunta, la pregunta de este conversatorio, es muy claro que durante muchos siglos la filosofía ha demostrado su relevancia social y humana, incluso con independencia de los estudios teológicos. Así lo pretendió la llamada modernidad. En muchos casos, la filosofía es profundamente relevante y se afirma como algo independiente, pero también es cierto que en muchos espacios la vida de la filosofía, el saber filosófico es desconocido, desvalorado, incluso negado. En muchos ámbitos de la vida religiosa, de la vida consagrada o de la vida sacerdotal, la filosofía es una formación preparatoria, le llamamos filosofía anchila teología. Frente a ello, entonces, hay muchas preguntas. ¿La filosofía es solo una formación preparatoria? Quienes son religiosos o quienes están en la vida consagrada tendrían que estudiar filosofía solo porque es una formación previa a los estudios teológicos. La razón de ser y la justificación es porque habilita para esos estudios. O de otra manera, la pregunta sería, ¿hay o no una razón distinta para quienes están en la vida consagrada o religiosa para que estudien filosofía? La filosofía como disciplina, como estilo de vida, como saber, o como su servidor la asume, como un estilo de vida que aporta a cada persona un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten resolver el día a día, es algo fundamental. La historia de la humanidad ha demostrado que quienes estudiamos filosofía, independientemente de si es o no una profesión, un ejercicio profesional, hacemos o sucede que cuando estudiamos filosofía, la filosofía cobra un conjunto de relevancia para nuestra vida. Pero no solo eso, quienes estudian filosofía en otras profesiones, por ejemplo, profesiones de salud, médicos o psicólogos, o quienes estudian economía o política o negocios, la filosofía aporta claridad en sus tomas de decisiones. En ese sentido, si para las personas ordinarias y para profesiones la filosofía es profundamente relevante, la pregunta sería, ¿no es igual de relevante para religiosos y religiosas? Para quienes están en la vida consagrada, ¿tendría o no que tendría que ser un estudio básico y fundamental, independientemente de si es parte o no de la formación? De tal modo que el estudio filosófico permitiría desarrollar un conjunto de pensamientos, de habilidades y pensamiento en función de un mundo crítico, habilidades en función de acompañarse, de construir un mundo con mayor justicia, con mayor equidad, un mundo donde todos quepamos. La pregunta es esa, la pregunta es, ¿tiene razón de ser la filosofía? ¿La filosofía tiene razón y se justifica? Y si se justifica, ¿cómo se justifica? ¿Como un estudio previo, como un estudio secundario, complementario? ¿O tendría que tener un lugar particular eh, para la vida religiosa, para la formación sacerdotal? ¿Es posible una vida religiosa o una teología sin filosofía? ¿La filosofía está o no como supuesto o sustento teórico y epistemológico de toda vida religiosa y consagrada, de toda teología? Dicho lo anterior, dicho este planteamiento, que en alguna medida conocen por lo menos en sus elementos básicos tanto Leti como Rodrigo, por supuesto Néstor, quisiera proponer que cada uno de ellos tomara un tiempo. En la medida que Ver se ha incorporado recientemente, Rodrigo, quiero proponerte que si hacemos un intercambio de intervención, primero tú y al final Néstor. ¿Te parece? Adelante, doctor. Claro que sí, no, sin problema. Bueno, pues vale, en efecto, también, así como lo ha presentado ahora Héctor,
de que justo el título de este diálogo, de este conversatorio, tiene relevancia la filosofía para la vida religiosa, pues suscita justamente estas preguntas, ¿no? Sobre qué concepto de filosofía tenemos y también qué concepto de vida religiosa, ¿no? Es fundamental hacerse esas preguntas. Y en ese sentido me parece que ya como lo ha enunciado Héctor, si nosotros comprendemos la filosofía como precisamente una forma de vida, un modo de vida, ¿no? Una manera también efectivamente de enfrentar los diversos desafíos, ¿no? Como personas, como seres pensantes, seres dialogantes, seres en relación, en fin, pues por supuesto, ¿no? La filosofía no solo tiene relevancia para la vida religiosa, sino que yo diría es fundamental en la formación religiosa. Y es fundamental en la formación no solo inicial, como a veces se suele pensar, sino en la formación permanente. Y esto también apelando a que justo, ¿no? La filosofía en su manera más, digamos, más clásica de entenderla o de qué estudia, qué analiza, qué es lo que trata la filosofía. Y en la manera más clásica, o sea, recordamos que la filosofía tiene como los tres problemas fundamentales: el ser humano, el mundo y Dios, ¿no? Es decir, ayuda a preguntarse precisamente por quién, primero, quién es el hombre y quién la persona ahí está implicada en cuanto que es también un ser humano, un ser capaz de interrogarse, de preguntarse, ¿no? Y luego, enseguida, claro, la filosofía pues tendría que ayudar a cuestionarse e interrogarse acerca del mundo y como ya también lo ha dicho Héctor, pues en esta concepción de una vida religante con lo trascendente, con lo divino, con Dios, pues también se pregunta y se hace el planteamiento sobre quién es ese ser divino y trascendente que inquieta a la persona humana. Entonces, dicho esto, yo considero que efectivamente es fundamental la filosofía en la vida religiosa, en la vida consagrada, ahora también intentando definir, bueno, esta vida religiosa, pues sí, el espíritu religioso y la experiencia religiosa no son una propiedad privada de la vida consagrada, ¿no? Ni de las congregaciones religiosas, gracias a Dios, sino que son, bueno, la experiencia religiosa es una experiencia también muy humana. Y yo diría, sí, bueno, aquí estamos entendiendo que, pues sí, que de alguna manera se refiere a la pertinencia y relevancia en lo que llamamos vida consagrada. Bueno, efectivamente ya apelaba a esto, según la concepción que tengamos de filosofía, va a tener relevancia. Y eso es una primera tarea que me parece que hay que seguir pensando, reflexionando y de alguna manera depurando justo este concepto que se propaga sobre la filosofía, porque no es así extraño que a veces nos topamos todavía con muchos prejuicios sobre la filosofía. No, en general, las personas con las que interactuamos, o muchas de ellas, por supuesto no todas, pero todavía tienen un concepto de la filosofía como si fuera una disciplina para una élite, ¿no? Una disciplina para un pequeño grupo, un pequeño selecto grupo, ¿verdad? Bueno, pues que tiene tiempo para estar, qué sé yo, ¿no? Elucubrando sobre el topus uranos, ¿no? Sobre, qué sé yo, la pregunta de Hamlet, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Y en esos quedarse, ¿verdad? Obnubilado un largo tiempo. Y pues, claro, ante esos prejuicios sobre lo que es la filosofía y lo que significa hacer o estudiar filosofía, pues, no hay algo que llame la atención, sobre todo en nuestros tiempos, pues que se busca tanta eficiencia y a veces más bien se propaga una formación tecnicista o tecnocientífica, en fin, ¿no? Claro, entonces yo ahí percibía una primera tarea, y así lo experimenté y lo sigo experimentando también como docente,
pensaba, lo experimenté como decano, que hay justo muchos prejuicios sobre la filosofía. Entonces, claro, por eso no se le ve relevancia en la vida consagrada, porque si pensamos que estudiar filosofía significa, ¿no? Invertir esfuerzos en únicamente cosas especulativas que nada tienen que ver con la vida, pues claro, a nadie se le antoja algo así, o a muy pocos, ¿no? A lo mejor aquellas personas que están un poquito más formadas o han desarrollado su capacidad especulativa un poco más, pues podrán decir, sí, efectivamente, estudiar filosofía es algo relevante, pero para una gran mayoría ciertamente no lo es si se quedan solamente con ese prejuicio acerca de lo que significa la disciplina filosófica. Sin embargo, bueno, no, una de las tareas, uno de los esfuerzos que ha hecho el Instituto de Filosofía, pues ha sido ese, ¿no? El de acercar, primero, el de construir también un tipo de un itinerario de estudios filosóficos que interpele e impacte la vida de los chicos que llegan a nuestro Instituto de Filosofía o de las personas en general, ¿no? Porque Héctor me va a pegar porque, claro, en la no escolarizada, pues no llegan solo chicos, ni solo, no solo iniciantes en la vida religiosa, ¿no? En fin, pero para decir, quien llega al instituto, sea en la modalidad escolarizada o no escolarizada, pues primero se va a topar con un itinerario que por supuesto que dice algo para la vida, ¿no? Sea esta consagrada o no. Y eso me parece que es también algo que hay que reconocer, que se propone, ¿no? Toda una red de disciplinas filosóficas que intentan ayudar a la persona, ¿no? Al estudiante de filosofía justo a estructurar su pensamiento, ¿cómo se llama? Se le da un instrumentario también conceptual, se le da un instrumentario también que lo ayude, ¿no? A estructurar ideas, se le da también, se le proporciona, ¿no? Una serie también de autores que en la historia de la filosofía han sido relevantes justamente porque han sabido pensar en su tiempo, pensar los desafíos de su tiempo y han sabido responder. Entonces, me parece que es allí donde encuentra también relevancia la filosofía, en cuanto que nos ayuda a los que estudiamos filosofía, primero a tener sí, una mente estructurada, un pensamiento estructurado, ¿no? Aprender también a desarrollar una cierta, un discurso, ¿no? Bien argumentado, con conceptos lo más también revisados posibles. Y me parece que también por eso también yo insisto en la relevancia que tiene la filosofía en la vida consagrada, en cuanto que nos ayuda a lograr una visión crítica de la realidad, ¿no? Y eso es hoy por hoy, en todos los tiempos lo ha sido, pero me parece también muy sumamente necesario que en este siglo que estamos iniciando, estamos en la tercera década, pero bueno, estamos iniciando, sepamos también ser críticos de la realidad. Y eso es lo que muchas veces notamos que llegan, ¿verdad? Llegan algunos digamos, personas, estudiantes, sobre todo los más jóvenes, que realmente más bien se perciben o se notan pasivos frente a lo que pasa en la realidad, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las cosas por las cuales adquiere relevancia el estudio de la filosofía en la vida religiosa, que nos ayuda también a ser críticos frente a la realidad, a no quedarnos únicamente como espectadores pasivos, ¿no? Frente a lo que pasa a nivel político, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Sino que justo nos ayuda, nos da un instrumentario, un instrumental muy valioso para poder también hacer frente, ser, pues, por supuesto, personas pensantes y críticas que no únicamente, pues, siguen la corriente cultural de nuestro tiempo. Entonces, por eso me parece que es altamente relevante, fundamental, y ya lo insisto, ¿no? No solo en el inicio de la formación a la vida consagrada, sino en la formación permanente. O sea, triste es cuando alguien ya nos podemos topar a veces con consagrados ya de algunos años o con sacerdotes que dicen, ah, bueno, sí, la filosofía, me acuerdo, por ahí tengo todavía algún libro, por ahí empolvado, ¿no? Los diálogos de Platón, ¿no?
por ahí tengo empolvado, qué sé yo, ¿no? La crítica de la razón pura, ¿no? Bueno, por decir algo, ¿no? Pero entonces, claro, entonces que se quedó así como un recuerdo tal vez amargo, ¿no? Y vale, y eso yo creo que no tendría que suceder. Entonces, luego, finalmente, con esto cierro, porque sé que el tiempo es limitado. Quiero cerrar justamente con esta última nota que decía Héctor sobre la relación filosofía y si es posible también una teología sin filosofía, ¿no? Palabras más, palabras menos. Yo creo que esta definición bueno, que se le atribuye a Tomás, en efecto, de la retoma de filosofía en Chile, teología, pues realmente hay que leerla también de manera crítica. Es no una esclava muda, ¿no? O pasiva, ¿no? Sino que sí, Anchila en tanto que una sierva, pero de esas trabajadoras, ¿no? De esas sin las cuales, si no hacen el trabajo de casa, la casa se desploma, ¿no? Es decir, sí, hay que entenderla en este sentido de que proporciona una estructura de pensamiento invaluable, ¿no? La filosofía para que alguien pueda también acceder a los estudios teológicos, pero ya con una capacidad también, cierta argumentación, con una, qué sé yo, apertura de pensamiento, con el conocimiento también de lo que ha significado, ¿no? Las diversas corrientes, pues, o algunas corrientes filosóficas, ¿no? En relación a la pregunta por Dios, por ejemplo, ¿no? Y no olvidemos, ¿no? Yo esto lo digo también, insisto mucho, que pues justo algunos de los grandes santos, ¿no? Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, en fin, pues todas estas personas, primero, no distinguieron, ¿no? Entre filosofía y teología, es decir, como nosotros lo hacemos hoy en nuestros estudios, sino que supusieron que era necesario, ¿verdad? Un pensamiento, un amor a la sabiduría, para entonces poder acceder también a ese máximo saber que era la pregunta y el discurso sobre Dios, ¿no? Entonces, sí, el mismo Agustín, ¿verdad? En su método teológico, pues decía, ¿no? Creo para comprender y comprendo para creer, ¿no? Era uno de sus grandes adagios que en el siglo XI Anselmo pues llegó a formular también a su modo y de una manera magistral, ¿no? Fides querens intellectum, ¿no? Que es la fe que busca pensar, que busca comprender, perdón, y justo para poder comprender necesita de todo este instrumental, de esta fundamentación que la filosofía hoy por hoy sigue proporcionando, ¿no? Para acceder de una manera también profunda, estructurada a las preguntas sobre la fe. Entonces, bien, yo por ahí, me quedaría, Héctor. Gracias, Rodrigo. Pones sobre la mesa pues muchos asuntillos que seguramente quienes estamos aquí o quienes nos siguen en Facebook podríamos preguntarte en función de clarificar, ¿no? Pero te propongo que avancemos y entonces quisiera proponerle a Leti que ahora tomara la palabra. Lo que deben de saber es que Leti, ya lo dije, ya la presenté, es una religiosa consagrada y ella participa en el instituto en esa condición, en un proyecto de un conjunto de consagradas que ven relevante el estudio de la filosofía. Desde esa perspectiva, desde 3 cuatrimestres de estar estudiando en el instituto, Leti, ¿qué relevancia va teniendo la filosofía para tu vida, para la vida consagrada? ¿Por qué sí o por qué no sería relevante el estudio de la filosofía? ¿Qué dices al planteamiento que hemos hecho desde el inicio, Leti? Adelante con tu lectura. Gracias, Héctor. Bueno, pues partiendo desde
pues lo específico que es la vida contemplativa, yo creo que la filosofía sí está como muy ausente, ¿no? Desde, a lo mejor partiendo desde un pensamiento muy erróneo, en el cual pues para la vida contemplativa no hace falta el estudio, ¿verdad? Y el estudio académico pues tampoco. Entonces, desde ahí pues la filosofía está ausente prácticamente en nuestra formación inicial y en la formación permanente también. La experiencia que he tenido en estos 3 cuatrimestres de estudio, pues ha despertado mucho interés personalmente, ¿no? Porque no es solamente, pues, obtener un estudio académico, sino que a través del estudio voy haciendo como una experiencia de hacer filosofía en la vida. Y esto implica, pues, alejarme un poquito de lo que se piensa, ¿no? De que la filosofía, pues, va a hacer que pierdas tu vocación, que pierdas la fe, que termines fuera del monasterio, ¿no? Estas ideas, pues, muy erróneas. Entonces, ¿qué ha venido a hacer la filosofía? Pues, en estos 3 cuatrimestres, pues, no ha venido ni a cuestionar la fe, ni a cuestionar, pues, la opción vocacional, pero creo que sí ha cuestionado la respuesta vocacional. Y ahí es donde yo creo que la filosofía se convierte necesaria para la vida contemplativa, para mi respuesta como contemplativa, porque te invita a abrir un criterio, ¿no? A hacer no solamente irnos como también a veces decimos, no es voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando cuando se parte de dos voluntades humanas, ¿no? Entonces, la filosofía te ayuda a ir clarificando tu ser consagrada, tu ser contemplativa, pero también te brinda herramientas para todo lo que conlleva una vida en comunidad, ¿no? Un discernimiento que es esencial en nuestra vida como capuchinas, ¿no? Para la vida fraterna, para todas las, se puede decir, como estos aspectos dentro de la vida contemplativa, ¿no? Ya hablábamos de economía, de política, de discernimiento, de fraternidad, todo lo que la filosofía va contribuyendo a los espacios en los cuales yo me muevo. Me doy cuenta que la filosofía no es solamente un estudio académico, sino que te brinda esa oportunidad de ir haciendo un criterio desde como contemplativa, como mujer, como consagrada, y cómo das una respuesta a todas las, pues a lo que implica la sociedad, ¿no? Que por estar en un claustro, pues no estamos exentas de todo lo que pasa fuera del monasterio. Entonces, para mí es muy relevante y muy importante la filosofía, que la filosofía comience a ser parte de nuestra formación, tanto inicial como permanente, ¿no? O sea, yo creo conveniente que urge la filosofía en la vida, en la formación permanente de las hermanas contemplativas, ¿no? ¿Por qué? Porque también a nuestros monasterios son espacios de encuentro con la gente que viene a nosotros, que viene, pues sí, por una oración, sin quitar lo valioso que es una oración de intercesión, o la misma escucha que implica para estas personas que vienen a nuestro monasterio. Pero creo que la vida contemplativa también necesita arriesgarse a dar respuestas ante pues lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Un país tan marcado por la violencia, por la inseguridad, por tantas otras ideologías, ¿no? Que también nos atrevamos como religiosas contemplativas a dar respuestas más allá de, pues, de nuestra oración, que es valiosa, sí, pero que también necesita esta otra parte, ¿no? De proporcionar acompañamientos, a proporcionar
espacios de discernimiento para otras personas, eso también ayuda muchísimo la filosofía. Entonces, creo que en esta experiencia, pues, he descubierto, ¿no? Que no es, la filosofía no tiene su razón de ser solamente por la cuestión académica y que solamente prepara o que solamente puede ser para los hombres que están en un seminario o en una casa religiosa y que se preparan para el sacerdocio, sino que ahora la filosofía viene a aportar pues esta herramienta que te permite forjar un estilo de vida, de análisis, de criterio, ¿no? Y te ayuda también no solamente como a encontrar problemas o a problematizar problemas, sino que te ayuda a dar respuesta a esos problemas, te ayuda a dar solución a esos problemas, ya sea comunitariamente, ya sea socialmente, pero que es una herramienta para la vida contemplativa, para la religiosa contemplativa, creo que es. Gracias, Leti. Pues son muchas cosas las que vas señalando. Y para mí es interesante lo que dices en varios sentidos. Al irte escuchando, recordé N cantidad de religiosas que me tocó acompañar como docente en algunos lugares en los que Rodrigo sigue siendo docente, el Inter, el COEP, el CEBAC, la Universidad Marista. Justo esto que dices que me parece profundamente relevante. ¿Cuáles son las habilidades que requiere un acompañante? Quien acompaña, quien tiene que ser solidario, quien tiene que ser cercano, y cómo la filosofía ayuda a eso. Ese es un asunto. Otro asunto que me parece importante y que lo has dicho de manera hermosa incluso es la filosofía es en algún sentido ir pensando la vida cotidianamente. Gracias, Leti, por este conjunto de reflexiones. Propongo que pasemos a a la tercera reflexión, en este caso de Néstor, que al igual que tu persona es estudiante del instituto, pero con la peculiaridad de que Néstor ha vivido otro proceso, el proceso de quien se forma como estudiante en proceso formativo para la vida sacerdotal, ¿no? Y ahora Néstor ha regresado al instituto queriendo la licenciatura, ¿no? Seguramente ahí hay un conjunto de razones, ¿no? Ver, buenas noches, gracias por este ejercicio. Adelante. Así bien, Héctor. Buenas noches a todos. Creo que esta pregunta sobre si tiene relevancia la filosofía para la vida religiosa se convierte en una pregunta donde primero hay que situar cada cosa en su lugar. La filosofía no es solo teorizar una serie de conceptos, sino que se convierte en una forma de vida comprometida a través de la razón a ser una disciplina de la sapiencia con una carga ético-moral que toca la praxis cotidiana. Ante esto, podríamos decir que la filosofía en sí es una forma de vida sobria, honrada, sencilla, que se concreta en ese amor a la Sofía. Dando un paso en la profundidad de la filosofía como forma de vida, nos abre a la experiencia de la trascendencia. Ese ir más allá propio de la filosofía nos hace encontrarnos con aquello que supera nuestros límites, regalándonos la capacidad en sus formas a priorísticas de intuir la verdad, el bien, la belleza, entre otras cosas. La vida religiosa como una forma de vivir los consejos evangélicos desde una espiritualidad, una comunidad, una misión profética en el mundo, se sitúa en dos ámbitos profundamente existenciales.
el sentido de la vida humana de sus miembros y la relación con aquello que llamamos Dios en el campo religioso. La comprensión de estos dos ámbitos se expresa en un determinado estilo de vida religiosa. Desde esta ubicación podríamos decir que la filosofía está en relación con la vida religiosa en dos posiciones concretas. Por un lado, la del ser y por otro lado, la del hacer. En el ser, más allá de conceptos, toda forma de vida es una praxis. Y la filosofía tiene la tarea de ayudar a la vida religiosa a su propia comprensión. La vida religiosa es en medida en que pueda tener una comprensión clara de sí misma. Presupuestos antropológicos de interpretación de la verdad, cuestiones metafísicas, hacen que la vida religiosa pueda definirse más allá del sentido natural de la religión para situarse en un todo capaz de ser profundizado, interpretado y esclarecido. Ser vida religiosa es ser en la profundidad una filosofía en la vida, en la cotidianidad. En el campo del hacer, es gracias a la filosofía que la vida religiosa comprende su hacer en el mundo. La misión de la vida religiosa no es solo realizar una hermenéutica de la revelación, sino transformar el mundo desde esta comprensión. El logos queda manifestado en la acción de la vida religiosa como una profundización de la realidad, específicamente desde el ofrecimiento de propuestas de transformación. El hacer, este irradiar al mundo desde lo que se cree, surge desde una fenomenología social que tiene como trasfondo una propuesta ética. Y si vamos más allá, tiene una teleología muy definida desde la fe. Este hacer y ser de la vida religiosa, desde la filosofía, nos puede llevar a plantear tres enunciados. Tres enunciados que pretenden dar respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho. Primer enunciado, la vida religiosa necesita de la filosofía para cumplir su misión. Segundo enunciado, la filosofía necesita de la vida religiosa para también cumplir su misión. Y esto nos lleva a pensar que es la vida religiosa aquella que realiza la tarea específica, como la de un maestro es enseñar, como la de un filósofo es profundizar. La tarea filosófica de la vida religiosa se convierte en interpretar, esclarecer, decía, aquello que llamamos el todo. Tercer enunciado, filosofía y vida religiosa son formas de vida que parecen paralelas, pero llegan a unirse en estas intuiciones sobre la vida humana. Recordemos que ese es el gran trasfondo del ser de ambas cuestiones, la vida humana. Volviendo a la pregunta, no es que la filosofía sea solo una herramienta formativa para aquellos que están en la vida religiosa. No, porque en eso nos damos cuenta que hay una serie de institutos que el ámbito académico pasa a segundo plano, pero es desde esta comprensión de la filosofía, más allá de ese ámbito. No se trata, abriendo paréntesis, de volver a ese discurso de la fe y la razón, sino que se trata de descubrir que la filosofía es una forma de vida que en la vida religiosa la tendría que asumir en sus entrañas como una tarea propia. Vida religiosa y filosofía a lo largo de la historia nos han enseñado ese sentido religioso del humano,
pero también buscando caminar en esta sapiencia, descubrimos que, por ejemplo, estamos celebrando estos aniversarios de Blaise Pascal, la profundidad de la vida, la profundidad del ser requiere de cierta filosofía. Desde aquí propongo lo siguiente. Primero, quien quiera ser un verdadero religioso en esa parte de vida religiosa, tendrá que estar comprometido con su misión carismática y ha de profundizar en la conciencia humana desde este saber. Profundización que solo es capaz de hacerse a través de la filosofía. Para todo hombre creyente, Dios es un problema y cuestiones como la finitud, la contingencia, la culpabilidad, la violencia, el mal y la muerte han de encontrar una respuesta desde un discurso filosófico, obvio, alentado por la fe, pero siempre fundamentado en la racionalidad. La filosofía no tiene solo relevancia para la vida religiosa, sino que tiene parte importante en la definición de su propia misión con ciertas tareas que se asumen filosóficamente y que la vida religiosa está llamada a seguir haciendo. Enuncio 4 tareas que considero importantes. La primera es el tema del autoconocimiento. No se trata solamente de mirar hacia afuera, sino se trata de ir formulando una mirada desde nuestro propio interior. En el interior es donde se van fraguando muchas cosas, pero sobre todo es en este interior filosófico donde podemos llegar a una propia autocomprensión de nuestra verdad. Segunda tarea, la capacidad de análisis y crítica. Ya hemos hablado, hemos visto, se ha propuesto cómo la filosofía aporta esos fundamentos críticos de la realidad. Es desde ellos que la vida religiosa se convierte en una forma de vida crítica para el mundo. Tercera tarea, la generación de alternativas sociales. Si algo nos ha enseñado la filosofía es que otra manera de vivir es posible, que cuando somos filósofos auténticos en ese amor a la Sofía, nos convertimos en personajes en la vida que tienen un modo alterno de vivir. Y eso es lo que quiere ser la vida religiosa, un modo alterno ante la realidad que se va presentando, un estilo de vida diferente. Esta alternatividad de ser parte desde esta comprensión del mundo, ser diferentes, ofrecer aspectos, vivencias, modos diferentes a lo que el sistema nos puede ofrecer. Cuarta tarea, la responsabilidad dialógica con el mundo. Creo que esta tarea, más que ser una herramienta, se convierte en un presupuesto irrenunciable de la vida religiosa. Tener que dialogar en el mundo, con el mundo, para mostrar no solamente alternativas, sino cuestiones que nos lleven a pensar, a reflexionar, a criticar situaciones. Y en esto creo que basta mirar nuestra propia realidad como país, México, donde hay otros ámbitos como la política que tienen que ser iluminados. La filosofía no es solo una herramienta que nos lleve a ejercer estas 4 tareas, como la vida religiosa tampoco es solo un rezar, un contemplar.
Ambos son estilos de vida que se concretan en una profundidad del sentido de la vida, que aspiran a no ser más de lo mismo. En la vida religiosa no solo se estudia filosofía, sino se toma como un estilo de vida. Filosofía, desde esta metodología de la duda, de la crítica, se convierte en cierta resistencia ante el mundo, cosa que la vida religiosa tendrá que ser. ¿Tiene pertinencia la vida, la filosofía para la vida religiosa? Diríamos que sí, pero en esto no se trata solamente de mirar una función X, sino se trata de mirar un estilo de vida que camina, que es, y sobre todo que tiene cierta propuesta para asumir un estilo de vida determinado. En los procesos formativos, iniciales, permanentes, la cuestión de filosofar se convierte en algo irrenunciable para descubrir, como decía, ese ser y ese hacer desde nuestro propio carisma. Por último, tendríamos que responder que filosofía no es solamente una herramienta, sino se trata de un estilo de vida, de una situación concreta, de mantenerlos en el mundo. Y esta situación, como ya mencionaba antes, nos ubica en la resistencia ante el sistema que se nos propone. Paz y bien. Pues has señalado muchas cosas, sobre todo estos 4 últimos postulados me parecen relevantes. Me queda pensando, por ejemplo, qué representa esto de generar alternativas, ¿no? Frente a un mundo que las requiere y las demanda de manera urgente, solo por señalar un tema de cómo construir un mundo alternativo a las lógicas de capital, o cómo construir alternativas justo con este elemento que señalas, que la filosofía no es solo pensar el mundo, sino, dices tú, dialogar el mundo, ¿no? Dialogar el mundo. ¿Qué supone eso, no solo en términos interculturales, sino de reconocimiento de los otros? Bueno, ahí hay muchos asuntos, gracias por este ejercicio. Propongo que pasemos a la segunda parte de nuestra conversación, una segunda parte donde cada uno de ustedes tendría en promedio 3 a 5 minutos como máximo para hacer precisiones, acotaciones, sea que quieran precisar algo de lo que previamente han dicho o que quieran establecer algún diálogo con alguna de las tesis o afirmaciones que los otros han presentado. De ser así, señalen o precisen respecto de qué se están refiriendo. Doctor Alcántara, quisiera ser el primero en presentar tu reacción. Sí, bueno, digamos, ¿no? Muy, me parece también muy relevante y muy bien recuperado esta propuesta que hacen tanto Leti como Néstor, ¿verdad? Néstor, que bueno, sin duda es la insistencia. Me quedaba pensando mucho en lo que decía Leti también a propósito de este estilo de vida dentro de la vida consagrada, que es la vida consagrada contemplativa, ¿no? Que es también, bueno, al menos desde mi experiencia, un mundo muy poco conocido, muy enigmático, y todo esto que relataba Leti sobre la necesidad que tienen al interior de los conventos también de, vamos, no solo necesidad, sino que toda la interpelación que llega
pues del exterior, ¿no? Su vida en sociedad, por supuesto que no queda truncada, ni siquiera podríamos decir, no es que haya ahí una fuga mundi, ¿no? Sino que efectivamente al interior y en el estilo de vida que ellas han optado, por el que han optado, pues desde ahí también surge la necesidad de seguir respondiendo a los desafíos del mundo, ¿no? Eso a mí también me impacta, repito, sobre todo por una particular y personal desconocimiento de lo que es la vida religiosa contemplativa, tanto femenina como masculina. Pero bueno, ahora yo quería nada más decir, hace un rato tú recordabas muy bien que yo fui decano en el Instituto de Filosofía y que, bueno, desde ahí tuve la oportunidad, desde ese servicio, de, pues, tener un panorama, ¿no? Mirar un panorama, digámoslo así, un poco más amplio que quizás solo como profesor no lo alcanzaba yo a ver. Y fíjense, tiene que ver también con esos prejuicios que yo mismo mencionaba, que hablaba sobre la filosofía. El compañero Bear también se refirió mucho a que esto no podía ser tomado solo como un instrumento y yo tristemente vi que en muchos casos era tomado solo como un requisito, pero tristemente también este prejuicio sobre la filosofía de verlo solamente como una fase transitoria, una fase de paso, ¿no? Y bueno, pues no importa aunque te quiebres la cabeza y tengas que estudiar un rato a Hegel, ¿no? Y darte de verdad de narizazos, ¿no? Estudiando a Hegel, ¿no? La fenomenología del espíritu o lo que sea. Bueno, tristemente, ese pensamiento no tiene su origen propiamente en alguien que se pone a estudiar filosofía. Muchos de estos prejuicios y de este tipo, esta forma de ver la filosofía, ¿no? Como simplemente un requisito o sí, una fase transitoria, pues viene de las casas de formación, ¿no? Es lamentable, pero así es, ¿no? Muchas veces los propios formadores que tendrían que incentivar un poquito a los jóvenes que inician sus estudios de filosofía, vamos, son transmisores de este tipo de pensamiento y lamentable porque entonces el chico, si ya de por sí se topa con una cierta dificultad en el estudio de la filosofía, pues aquí se redobla, ¿no? O se triplica o mucho más, se hace todavía más complejo porque entonces dice, bueno, pues sí, me es difícil, entonces no voy a ponerle tanto énfasis porque al final es solo un requisito que me piden, ¿no? Para que al final continúe yo con mi formación religiosa o sacerdotal. Entonces, sí, creo que al menos lo ubico desde ahí, lo ubico particularmente en esta experiencia, ¿no? Dentro del Instituto de Filosofía y en esta función que desempeñé 2 años como decano y que pues alcancé a ver esto y uno se enfrenta también con esa dificultad porque después ya no hay manera también de entusiasmar el trabajo que muchos profesores de filosofía, que como ya también lo mencionaba yo, se han esforzado por construir un itinerario de una filosofía para la vida, ¿no? El mismo eslogan de nuestro instituto es dialogar para construir una filosofía para la vida, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo muchas veces se ve truncado porque pues hay una serie de prejuicios también alimentados desde las mismas casas de formación. Claro, estamos aquí hablando en algo mucho más amplio que solo este instituto, pero a propósito de esta función que yo desempeñé, quise nada más complementar mi intervención. Eso, Héctor. Gracias, Rodrigo. Leti, en el mismo orden, ¿quisieras precisar o reaccionar frente a lo que han dicho? Sí, bueno, a lo mejor un poquito siguiendo con lo que compartía. Bueno, hablando ya como un proyecto a nivel orden, que es a lo que se me ha invitado, ¿no? Yo muchas veces he compartido con mis compañeros y con los maestros de clase, pues que no ha sido como un deseo personal, sino
un proyecto al cual se me invitó de parte de la orden. Y creo que viene también en esta línea de descubrir que la filosofía aporta mucho, primero para la hermana que hace la experiencia de estudio, que no es, como les digo, la finalidad, el título académico, sino que también viene la misma hermana a aportar no solamente para su monasterio, que también es fundamentalmente, ¿no? La hermana se enriquece a su comunidad, pero que también enriquece a la orden. Entonces, este proyecto también tiene pues cabida, ¿no? En la orden, en que haya hermanas que tengan esta formación, este estilo de vida, este criterio de análisis, de planteamiento, de confrontación, pero que también ayuden a dar respuesta a nivel orden, que también ayuden a la propia formación de las mismas hermanas de nuestra orden. Creo que a eso también va encaminado pues el proyecto que se hace. Y pues a mí me parece un gran paso, ¿no? A nivel contemplativo, en el cual pues la filosofía, como decía anteriormente, pues está ausente, ¿no? O sea, no forma parte. Entonces creo que ya es un primer paso de decir, la filosofía no es solamente académicamente, sino que viene a aportar también para la orden, para tener hermanas con herramientas que puedan afrontar, ¿no? Los distintos como problemáticas que viene ya a nivel social. Entonces, ¿a qué viene a aportar también en cuanto a la pastoral que hacemos, ¿no? Como pastoral vocacional, que también implica entrar en esta dinámica con otras personas, ayudar a descubrir el camino que de alguna manera nosotros decimos, pues es la vocación de ellos, ¿no? Pero desde también la filosofía viene a aportar herramientas para la hermana que está en estas áreas, ¿no? De acompañamiento hacia otras personas. Y eso también es pues a nivel orden, no solamente a nivel pues ir como monasterio, ¿no? Y me parece importante también compartirlo en este espacio. Gracias, Leti, por esta precisión. Algo que me parece importante de lo que dices es, y lo he visto durante muchos años, la filosofía no solo genera habilitaciones en cada persona, conocimientos, sino me ha tocado ver cómo las comunidades de estudiantes de filosofía se convierten en comunidades filosóficas, ¿no? Porque en la mesa de la comida, de la cena, en la liturgia, en la misa, se ponen sobre la mesa asuntos de debate filosófico, ¿no? Los comentarios que se hacen en la homilía, en la sobremesa, tienen eso. En ese sentido, este sería otro elemento muy importante de cómo la filosofía toca la vida de las comunidades religiosas o consagradas. A propósito de esto que estás diciendo. Ver, adelante con tu reacción. Bien, en esta parte yo creo que en esta pertinencia de la filosofía para la vida religiosa, sí tendríamos que superar el tema de la instrumentalización, el tema de esa aportación de la filosofía como algo académico. Y creo que sí tendríamos que plantear, hablar y sobre todo tener esa tarea de que la vida religiosa tiene también una tarea filosófica en el mundo. Y creo que esa tarea filosófica no es solamente utilizar de la filosofía, sino se trata de ser desde esta aportación filosófica. Yo hablaba de un poco del ser, del hacer, de la vida religiosa y cómo la filosofía ayuda, pero creo que también hay que mirar, y lo traigo nuevamente a colación, que la filosofía es una forma de vida, es una manera de estar en el mundo y sobre todo de seguir haciendo con el mundo y para el mundo. No podemos dejar de fuera
que la vida religiosa trata de dar respuesta a diferentes problemas del mundo, cosa que con la filosofía, con esos presupuestos, es necesario, es obligatorio el asumirlos. Digo, si verdaderamente queremos ser significativos para el mundo. La segunda cuestión es, pues dime, ¿qué tanto amas la filosofía? Y te diré qué buen religioso eres. Creo que allí no solamente en el campo intelectual, académico, sino toca el propio carisma de la vida religiosa. Miramos ciertos ejemplos de cómo hay formas de vida religiosa que se llenan de personas, que se llenan de buenos deseos, pero luego fracasan en su ser. Y creo que es a partir de la vida filosófica que todo sentido puede ser encontrado, especialmente para la vida religiosa. Importante es descubrir que la filosofía se convierte en un camino de descubrimiento, de clarificación de nuestro propio carisma. Gracias. Gracias, Néstor. Han señalado muchas cosas y uno podría preguntar a lo que ustedes han presentado también infinidad de asuntos. En mi caso, he acompañado el proceso formativo de estudiantes en el instituto durante cerca de 22 años. No tendría por qué decir, pero así sucedió que los tres han sido conmigo parte de un proceso formativo. Ustedes me han formado como docente, yo he participado en las aulas donde ustedes han estado como estudiantes. Y frente a ese escenario de tantas generaciones, yo tengo una constatación, y la constatación es, a veces la filosofía colabora, a veces la filosofía es responsable frente a este mal gusto, mal sabor, este sinsentido, este sentimiento agrio que se quedan muchas personas que pasan por la filosofía. No solo porque los profesores los llevamos a estudiar a Zizek, a Descartes y así sucesivamente y los obligamos a leer y a pronunciar en francés, en alemán, sino que queremos que lean la editorial Trota, la filosofía que a veces se enseña aquí y allá, en este instituto, en otro instituto, en muchos lados, es una filosofía marcadamente academicista, ¿no? Una filosofía donde no siempre se revisan los problemas aquí y ahora, los problemas frente a los que ustedes se enfrentan, sino que a veces se revisan problemas que nos resultan ajenos, problemas del siglo XIX, del siglo XVI. La filosofía que enseñamos no siempre es una filosofía situada y contextualizada. Quiero pensar, y es una suerte de mea culpa, que quienes somos docentes de filosofía, quienes enseñamos filosofía, quienes coordinamos programas de filosofía, tenemos desafíos en el marco de lo curricular, en el marco de lo académico, de lo pedagógico y de lo didáctico. Frente a eso me pregunto y les pregunto, ¿habría tareas para la filosofía? Sí. ¿Y habría tareas para la vida religiosa? Es decir, ustedes han señalado que la filosofía no siempre es reconocida en el ámbito de la vida religiosa. La pregunta que les hago es, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo modificar eso? Eso depende solo, como lo estoy señalando, de los filósofos, de las filósofas, de las escuelas de filosofía. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las tareas? ¿La vida religiosa tendría tareas? ¿Los religiosos, las religiosas, los consagrados, las consagradas, tienen tareas en función de ubicar el lugar que tiene la filosofía? A veces nos hacemos una pregunta. La pregunta que nos hacemos es,
¿Qué filosofía para la vida religiosa? Como si la filosofía siempre tuviese que adecuarse a la vida religiosa. Y yo pienso que a veces sí, pero la pregunta también es a veces, ¿qué vida religiosa para este mundo? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen al respecto? Antes de que podamos ceder diálogo a quienes están en esta sala virtual y leer algunos comentarios de Facebook, ¿qué piensan respecto de esta pregunta? ¿Habría tareas para la vida religiosa en función de ubicar o darle un justo lugar a la filosofía? Quien guste de los tres. Bien, Héctor, yo creo que esto que planteabas tú de cómo la filosofía se ha convertido en algo meramente académico, trata de cómo estamos asumiendo la filosofía. En el instituto se nos enseña que no solamente hay que hacer filosofía, sino hay que revisar lo que ya está hecho, hay que profundizar en las ideas, hay que conocer a tal filósofo, hay que adentrarnos en ese mundo que él recorrió para llegar a X o Y idea. Y creo que eso es descubrir que la filosofía no parte de la nada, sino ya es un camino que se ha planteado, un camino trazado, un camino histórico en el cual nosotros vamos construyendo, vamos sumando. Ante esto que tú planteas, creo que sí es muy necesario el preguntarnos qué vida religiosa para la filosofía. Y yo creo que en la vida religiosa plantearía tres tareas que se tienen que asumir para estar a la altura de la filosofía. Y la primera es el tema de la apertura, el saber que la vida religiosa no tiene la verdad. Y a veces vivimos como si la tuviéramos, como si nuestro discurso fuera el único. Y creo que el abrirnos nos hace situarnos frente a nuevas ideas, frente a nuevos contextos. Y creo que siendo muy realistas, también a veces nos hace falta dentro de esta apertura el escuchar otros mundos. Y creo que no, no hace falta conocer mucho de la vida religiosa para ver cómo hay ciertos entornos llenos de conservadurismo. Para bien o para mal, están presentes. Y es allí donde en este conservadurismo se tiene la idea, se tiene el presupuesto de que es lo único, es lo verdadero. Desde esta apropiación es que muchas veces no estamos a la altura de las necesidades del mundo. Dialogar, escuchar y una tercera tarea que creo que se le pide a la vida religiosa para estar a la altura de la filosofía es el tema de proponer estilos de vida alternativos. Si algo distingue a la filosofía en Latinoamérica, en México, es ese aspecto de criticidad. Y la vida religiosa lo tiene que tener, lo tiene que asumir, porque para eso nació la vida religiosa, para ofrecer estilos de vida diferentes a los que el sistema nos va ofreciendo. Gracias. Gracias, Bert. Doctor Alcántara, Leti, ¿alguna reacción? Bueno, Sí, realmente decir qué tareas quedan para la vida consagrada, pues yo diría, a ver, primero, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Adelante, adelante, Rodrigo. Diría, a ver, ubiquémonos en primer lugar, sí, pues como sujetos y miembros también de un corpus mayor que es la humanidad, ¿no? Y luego de un corpus también que es la iglesia, y que en este momento también es ¿cómo se llama? Hay un llamado de parte de su líder, del obispo de Roma, ¿no? A la sinodalidad.
necesariamente, ¿no? Requiere también, si queremos hacer un camino común, pues tenemos que estar, también retomo un poco lo que comenta Néstor, abiertos al diálogo, abiertos justamente a la escucha, en fin, en eso consiste la sinodalidad. Y me parece que esa es una tarea también de seguir escuchando las voces alternativas, las voces diferentes, distintas, y por otra parte seguir construyendo el camino propio, porque si no a veces se queda precisamente es eso, ¿no? Ante un relativismo pues a ultranza, un relativismo que no, al final entonces todo se vale y ya, ¿no? Y nos quedamos así como que en un piso parejo y yo creo que necesitamos, sí, la tarea en todo caso de la vida religiosa frente a la filosofía es seguir construyendo un pensamiento, una identidad, en este tiempo también de tantas crisis, ¿no? Nos vemos con una tarea no urgentísima de seguir viendo, bueno, ¿qué es esto que llamamos vida consagrada? ¿Cómo construir nuestras comunidades? Y ahí es donde entra también la necesidad de un pensamiento bien construido, ¿no? Un pensamiento también crítico, y en fin, y allí la filosofía sin duda cobra una relevancia enorme, ¿no? Y no necesariamente porque la usemos, ¿no? Sino, bueno, que nos ayuda a estructurar un pensamiento y a estructurar también una identidad y a responder a las preguntas más apremiantes que nos podemos hacer, en primer lugar, como seres humanos y luego también como religiosos y como vida consagrada en general. Entonces yo creo que ahí hay una tarea, seguir avanzando, uniéndose a este gran llamado, ¿verdad?, de la sinodalidad y hacerlo justo, ¿no? Desde una postura también crítica, pero al mismo tiempo sólida, ¿no? Y en ello me parece que una filosofía para la vida, pues, es absolutamente necesaria. Eso. Gracias, Rodrigo. Van señalando muchas cosas que quisiera reaccionar, pero dejaré que mejor tenga su intervención Leti y después dialogamos. Adelante, Leti. Bueno, pues considero que muy importante y muy urgente para la vida consagrada, específicamente para la vida contemplativa, es pues quitarnos, ¿no? Como estas ideas de decir que para la vida contemplativa no se necesita o no es necesario el estudio académico. Y en este diálogo, pues la filosofía. Creo que es muy necesario y muy urgente la filosofía como estilo de vida, como aquella herramienta que te ayuda a ser contemplativa, pero también a ser hermana y también a lo que la vida contemplativa está llamada a donarte para una iglesia en concreto, para una orden en concreto. Entonces, eso sería como lo más primordial, ¿no? O sea, dar la oportunidad a brindar una formación más académica también en cuestión de formación inicial, formación permanente, como abrirnos, quitarnos estas ideas o estos miedos, ¿no? De que la filosofía viene pues a tambalear, ¿no? La opción vocacional. Creo que la filosofía viene a ayudarte a dar una respuesta primero como persona, como religiosa, como consagrada y como contemplativa, viene a ayudarte a dar una respuesta más auténtica a la vocación. Entonces, de ahí pues creo que sería la tarea primordial de la vida contemplativa. Gracias, Leti. Yo tendría muchos comentarios y muchas preguntas, pero tendré que volver a ver la grabación posteriormente para asentar muchas de las cosas que ustedes han dicho y tengo la posibilidad de que me los topo todos los días o muy, muy frecuentemente, así que mis comentarios pueden ser para después. Propongo que quienes están en esta sala virtual y si quieren tener alguna intervención breve, puntual, con algún comentario o alguna pregunta, preferentemente levanten su mano virtual
o su mano física, virtual de preferencia para llevar un control. Y voy a leer también algunos comentarios que están en Facebook. Haremos una ronda de 3 intervenciones y Rodrigo, Néstor y Leti podrán responder de manera independiente según ellos lo decidan. Entonces, vamos a proceder en este diálogo. Primero, Javier Flores Zavala, también egresado de este instituto, después Héctor Villarruel, igualmente egresado, y Alfredo Tolentino, quien nos acompaña. Adelante, Javier. Sí, buenas noches. Saludo a todos. Me encantaría que hubiera una narrativa personal, más allá de un ejercicio racionalista. Me encantaría como una narrativa de la propia experiencia existencial, de la propia experiencia del ser religioso, en torno a alguna de las siguientes cuestiones que quiero plantearles. La filosofía, o cómo la filosofía permite a la vida religiosa el pensarse, repensarse y configurarse para su misión específica. Está dialogando la vida religiosa desde esta perspectiva filosófica con la vida eclesial y la vida social. Hace un momento comentaban pues la filosofía como postura existencial y una postura ante la trascendencia. ¿Está proveyendo la filosofía una comprensión y un convencimiento por la vida religiosa? ¿O es la vida religiosa la que encamina a algunos sujetos específicos a la filosofía para objetivos particulares de la congregación, de la eclesialidad? ¿De qué? Pensar ahí un poco, ¿qué temores genera la filosofía para la vida religiosa? En estas cuestiones, por eso decía yo, me encantaría que fuera una narrativa de la experiencia personal, más que tratar de una justificación. ¿Cómo lo han experimentado ustedes desde un ejercicio religioso, de una opción religiosa por una vida particular, pues? Gracias. Gracias a ti, Javier. Vamos a escuchar ahora a Héctor Villarruel. Buenas tardes a todas y a todos. Un honor, muchas gracias por haberme invitado híjole, Huerco, el profesor Alcántara, profesor León, muchas gracias. Bueno, tengo que poner aquí un poco de salir un poco del tema, pero creo que también nos toca. Hay 2 temas de relevancia que nos tocan hoy en día. 1, la presencia extraterrestre en la Tierra, y 2, la inteligencia artificial o el transhumanismo con Neuralink. Entonces, creo yo que la o el religioso es el ser humano ideal que necesitamos escoger para que establezca contacto. Históricamente, él o la religiosa dialoga tanto en la guerra como en la paz, establece diálogo con el otro. Con ello surgen varios temas y la relevancia de lo que se comunique creo que va a ser muy grande, ¿no? 1, la Tierra se ha convertido en esa América prehispánica. ¿Cómo se afrontaría el diálogo con el extraterrestre? Y con ello, ¿qué significará el dialogar, la maldad, la bondad, la divinidad, lo contemplativo? Esa sería la primera pregunta para ustedes que son religiosos y que están muy cerca del ser, ¿no? Ese que hablaba Heidegger. Y el segundo tema sería, la inteligencia artificial se está convirtiendo en la portadora de todas las respuestas. ¿Creen que la inteligencia artificial representará alguna suerte de divinidad para el ser humano en el futuro? Y al hablar de divinidad, lo hablo como el ideal humano, ¿no? De nuestra posible transhumanidad. Recuerden que ahorita ya están las pruebas de Neuralink con inteligencia artificial. Entonces, esos 2 temas, la presencia extraterrestre, ¿cómo la afrontarían ustedes? Y la segunda, ¿qué se convertirá la inteligencia artificial en alguna suerte de divinidad? Muchas gracias. Gracias, Héctor, por esas provocaciones. Vamos, Alfredo, gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias por por la participación. Buenas noches a todos. Esperando se encuentren bien.
Pues precisamente escuchando el diálogo, las preguntas, las interrogantes que se respondían, se indagaba, ¿no? Una respuesta. Bueno, yo pertenecía a una comunidad religiosa llamada Apóstoles de la Palabra, hoy pertenezco ya como laico, pero ahí llevé todo mi proceso y bueno, la parte de la filosofía nada más para algo general. Pero precisamente, de hecho, es esta parte de que es solamente un paso para la teología, ¿no? Y bueno, ya en la experiencia personal me he dado cuenta que no, o sea, realmente te sirve para la vida, digo, porque sobre todo precisamente yo estoy ya fuera del camino vamos, del camino del sacerdocio, pero lo he experimentado, lo he dialogado de una persona de fe, ¿no? También hablando un poquito del religioso en el ámbito más general, pero pues hay relación, ¿no? La vida religiosa, la filosofía, yo por ejemplo lo veo desde tres enfoques. El primero, el de la epistemología, ¿no? Es decir, el fundamentar también lo que creemos, porque eso nos ayuda a dialogar con otras, a mí me ha tocado, ¿no? Dialogar con otras pues, disciplinas, otros profesionistas que básicamente pues, cuestionan la fe y la epistemología me ha ayudado bastante a dar este tipo de fundamentos de mi fe, ¿no? También, por ejemplo, como sabe, mi proceso religioso suelen preguntarme, ¿no? De qué está bien, qué está mal, ¿no? Y ahí entra la ética, ¿no? O la moralidad en el ámbito religioso. Y también, o sea, tanto la parte religiosa como la filosofía se complementan ahí y dan vamos, una respuesta más certera, más concreta, más fundamentada. Y la tercera, bueno, a final de cuentas es también una metafísica, una cosmovisión, es decir, cuando nosotros hablamos del sentido de la vida, ¿no? Cuando hablamos de cómo este sentido de la existencia trascendente, ¿no? De hay algo más allá. Bueno, esto, la filosofía efectivamente lleva a completar esta parte de la visión religiosa. Y bueno, ya nada más la otra parte, para terminar, la teología natural, ¿no? Que a mí en lo personal fue la que me gustó bastante, ¿no? Esta búsqueda, esta explicación, esta intención del ser humano de a través de la razón también poder llegar a Dios, ¿no? Y esto es lo que a mí también me nutrió bastante, sobre todo, repito, en este diálogo que se da con algunas otras disciplinas, con algunos otros profesionistas, en el cual pues ayuda bastante. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alfredo. Rodrigo, Leti, ver si quieren responder a una o a las tres intervenciones o ninguna, quien quiera tomar la palabra. Bien, agradecerle a Héctor, a Javier y a Alfredo estas aportaciones que han hecho. Me parece importante esta necesidad de narrativa que plantea Javier. Y yo creo que en esta cuestión sí es muy necesario para el mundo que la vida religiosa ofrezca estas narrativas como esos signos claros del significado de la vida religiosa y su filosofía y la praxis filosófica. No se trata solamente de que la filosofía pueda aportar a la vida religiosa, sino creo que también la vida religiosa aporta a la filosofía. Y yo pensaba en un ejemplo muy importante que es el tema de la docencia. No se trata solamente de enseñar filosofía, sino se trata de generar metodologías, cuestionamientos, situaciones que solamente se pueden hacer en la docencia. Y creo que también esta tarea está, eh, digámoslo así, ubicada para la vida religiosa, que es un modo diferente de vida que tiene que proponer tareas específicas de la filosofía. Cuando hablamos de superar esa instrumentalización, creo que hace falta mirar cómo la vida religiosa también construye saber, construye conocimiento a través de esto que es característico de la vida religiosa, los consejos evangélicos, pero que no es un conocimiento para uno mismo, sino es un conocimiento en beneficio de todo el mundo. El situarnos
ante X o Y testimonio, creyente, no creyente, creo que ya lo tenemos en la historia filosófica sobre pues algunos personajes que se han situado en este camino del saber y que han llegado a entender, a comprender, a dudar esa trascendencia de lo humano. Me parece importante esto que hablaba Héctor de la inteligencia artificial y yo lo ubicaba pensando inmediatamente en esa terminología griega de la tecné, que como la inteligencia artificial en realidad sí es un conocimiento instrumentalizado para X, Y situación y sin dudar, la filosofía nunca será eso, nunca será solo un instrumento, sino se convierte en un saber, en un divagar la realidad para llegar a X situación, pero que siempre está en la cuestión de lo humano. En esto de los extraterrestres, pues en realidad yo no sabría responder. Ahí en esa situación, pues habrá que ver cómo nos vamos adelantando, cómo se va dando este contacto. Y lo que proponía Alfredo, pues creo que es un poco de la realidad que vamos viviendo, que la filosofía no es solamente para un campo religioso, no es solamente para ser utilizada en preparación a una teología, sino que toca la propia vida. Y esa vida, pues va más allá de un ser religioso, va más allá de X vocación, sino nuevamente está en la parte humana. Y en este caminar de la parte humana, la filosofía creo que tiene un gran aporte en cuanto nos ayuda a nuestro autoconocimiento, nos ayuda a poder darle sentido a nuestra vida y sobre todo a ir clarificando cuáles son nuestras opciones vitales en este sentido. Gracias. Gracias. Sí, no sé si Leti, Rodrigo, quisieras tomar la palabra para que podamos, les propongo que vayamos teniendo intervenciones en función de ir cerrando el diálogo. Adelante, Rodrigo. Claro que sí, pues realmente también agradezco estas interpelaciones de Javier, de Héctor, de Alfredo. Y pues Javier decía, ¿no? Lo más existencial posible. Y entiendo esto también como algo, una experiencia desde la vida. Yo creo que sí, la filosofía genera ciertos temores, lo mencionó Leti más de una vez, ¿no? A veces las personas o las comunidades religiosas pueden temer, ¿no? De que la filosofía contribuya a ir perdiendo la fe, ¿no? Por las interrogantes que se presentan, por las interrogantes que plantea, y entonces sí, a lo mejor la religiosa o el religioso vayan poco a poco, ¿no? Alejándose de su fe en Dios o deformándola, ¿no? Como en algún momento también en el Instituto de Filosofía se temía, ¿no? Se decía que los profesores le quitaban la fe a los alumnos, ¿no? Bueno, son temores, ¿no? Y eso yo también te lo comento de una manera también así, en algún momento pasó por mi mente, pero finalmente te das cuenta de que no, al contrario, no es algo que te ayuda a consolidar también la fe. Y bueno, y sobre la narrativa que comentabas, yo creo que hay que entender, hay que volver a este sentido, ¿verdad? De la filosofía como un amor a la sabiduría, pero también como una sabiduría del amor, ¿no? Así lo entendió Emmanuel Levinas, una sabiduría del amor y una sabiduría de la paz. Y eso ya cambia también la perspectiva. La filosofía no va a ser solamente un conjunto de ideas desencarnadas, deshistoricizadas, sino más bien una sabiduría para vivir y para vivir en paz y para vivir amando, ¿no? Bueno, por ahí sobre lo que comentabas y lo que decía Héctor,
pues yo creo que también, ¿no? En algún momento nos plantearemos, bueno, qué nuevas divinidades van apareciendo. Ya nos lo planteamos más bien, usted se lo acaba de plantear sobre la inteligencia artificial, si representará alguna suerte de divinidad para el ser humano. Pues ya yo creo que si llega a pasar eso, ya estaremos entonces ya olvidando que somos humanos, ¿no? Olvidando nuestra propia humanidad en el momento en que se opte, o un ser pensante opte por, ¿no? Adorar una divinidad como provocada, producida por la inteligencia artificial, pues yo pienso que ahí, no sé, estaremos ya, habremos olvidado que fuimos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es sería mi comentario, digo, se habría para más diálogo y bueno, y lo que dice Alfredo, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final no es, no puede reducirse, ¿no? Los estudios filosóficos solo para la formación religiosa, para la función sacerdotal, esto es para la vida y él mismo lo está experimentando. Pues Bueno, gracias Rodrigo. Si les parece, voy leyendo algunos comentarios de lo que tenemos en Facebook para que podamos ir cerrando y presentando algunas pequeñas conclusiones para que cerremos justo antes de las 9 de la noche. Algunas valoraciones o comentarios. Agradecer primero a quienes nos han seguido o quienes nos siguen en Facebook, a Manolo Enríquez, a Cristian González, Amparo Quiñones, David OFM, Antonio Limón, Daniel Pascual, Carliux, Oscar Segura, Damiana Mesola, Misael Jiménez, Pedro Pablo Marín, Lalo Solorio, Alex Padilla, Eduard González, Marisa Domínguez, Jorge García, José León Torres, Raúl Guevara, gracias por seguirnos y acompañar este ejercicio. Leo 2 o 3 de los comentarios que están en Facebook. Saludos, dice Amparo Quiñones desde Guatemala. Daniel Pascual nos dice, en última instancia, la importancia de la filosofía en la vida religiosa depende de la persona y de cómo elijan abordar y relacionarse con estas cuestiones. Algunas personas pueden encontrar en la filosofía un complemento valioso para su práctica religiosa, mientras que otras pueden preferir mantener la fe en un nivel más intuitivo o emocional. En cualquier caso, la filosofía puede proporcionar un enfoque riguroso y reflexivo para explorar y enriquecer la vida de una persona. Antonio Limón manda saludos, tema interesante. Pedro Pablo Marín dice, en la vida religiosa se estudia filosofía solamente con la vista a ser superada en la etapa posterior dedicada a la teología. José León Torres tiene 2 comentarios. Recuerdo que en mis estudios de filosofía se tenía la presunción de que era una herramienta para un mejor servicio en el mundo, siendo religiosos. A mí me ayudó como herramienta de discernimiento para dejar la vida religiosa. Tal vez solo somos personas, a veces queriendo ser religiosos, a veces filósofos, a veces ambos. ¿Tiene relevancia la filosofía para la vida religiosa? Pienso que mucha. Ayuda a pensar de una cierta forma. Desde mi punto de vista necesaria. Creo que a partir de ella la oportunidad de dialogar con otras disciplinas. Y Raúl Guevara dice cómo la filosofía de una manera más objetiva interpela la vida religiosa, cómo conocerla en el punto exacto y si una transforma. Ejemplos. Último comentario que leo de José León Torres. Un último comentario. La vida cotidiana es más práctica. Luego es más práctica que pierde profundidad y reflexión. Pero la vida es tan abstracta que se aleja de la vida. La combinación de ambas pueden tener relaciones más equilibradas. Bueno, pues estos son algunos comentarios que tenemos en Facebook. Quiero proponerles, Leti, Néstor y Rodrigo, que podamos reaccionar a estos comentarios y cada uno de ustedes presentar alguna conclusión respecto de este diálogo que hemos tenido. Leti, quisieras tener una reacción y tu conclusión a este ejercicio. Está
ahí ya, Leti. Sí. Bueno, pues un poquito ya concluyendo, ¿no? La filosofía más que pues quitarle a la vida religiosa, creo que le aporta como una herramienta esencial para el ser, para la respuesta de una vida concreta. Que sí, definitivamente uno opta por la vida religiosa, opta por un camino o un itinerario de vida, pero la filosofía viene a aportar este estilo de un pensamiento crítico, de un pensamiento analítico. Mencionaban en los comentarios anteriores, ¿no? Como por ejemplo Javier, en cuanto a experiencia que ha aportado la filosofía, pues especialmente lo veo en la vida fraterna, donde continuamente estamos en diálogo con la otra, en diálogo con la hermana que es muy distinta a mí, que piensa distinto a mí, y como muchas veces en estos intercambios de diálogo tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, como al principio lo mencionaba Héctor, soy parte de un consejo. Entonces, desde ahí, la filosofía me ayuda y me da herramientas para entonces entrar en un diálogo, pero también ayudar a tomar decisiones, porque estas decisiones ayudan a un caminar comunitario. En cuanto a la formación de la orden, bueno, pues también me ayudan, me dan herramientas desde esta perspectiva analítica, constructiva para el diálogo, bueno, pues aportar a la formación de mis hermanos. Entonces, también para la vida contemplativa, ¿no? Ha sido la manera de preguntarme, ¿no? Me gustaría que al final de la carrera yo pueda decir, bueno, esto significa la vida contemplativa, porque creo que la vida contemplativa es una forma de ser también. También es no solamente es tarea de los momentos de oración en la capilla, sino es una forma de ser. Pero ¿qué es contemplar? ¿Y qué contemplo? ¿Y desde dónde contemplo? Esto creo que tiene que dar mucho elemento la vida, pues sí, la vida filosófica, ¿no? O sea, ser un estilo de vida filosófico, pero ya encarnado en una vocación y específicamente en una vida contemplativa, pero también en una vida fraterna, que es lo esencial también de la vida capuchina. Con esto termino, Héctor. Gracias. Muchas gracias a ti, Leti. Ver. Antes que nada, Héctor, agradecerte el que podamos hacer este ejercicio filosófico y en eso que ya mencionabas tú, que has sido profesor por no sé cuántos años, creo que en esa vocación de alentar, criticar y sobre todo potenciar el saber, creo que ya has aportado mucho tú a la vida religiosa desde esta función de la docencia. Como comentario último, eh, lo primero que tendría que decir es que hay que superar esa idea de que la filosofía es solo una herramienta, ¿no? Es un estilo de vida que unido al estilo de vida religiosa tiene un gran potencial para el mundo. Una segunda conclusión tendría que ver sobre cómo estimamos la filosofía. Yo creo que en esto me parece muy necesario el saber que la filosofía no es estar casado con XY pensamiento, sino es el aprender a construir, a cuestionar y sobre todo a proponer. Y creo que eso es algo irrenunciable en la tarea filosófica. Eh, Son muchas las tareas que la filosofía puede hacer y en esto me llamaba la atención un comentario que había en Facebook, el tema del discernimiento. Creo que la filosofía puede aportar ese discernimiento como religiosos para ver dónde estamos, qué hacemos y qué podemos llegar a ser. Gracias. Gracias a ti, Ver. Doctor Alcántara, ¿qué podemos concluir? Gracias, Héctor. Pues
Sí, en primer lugar también me ha gustado mucho este diálogo, este conversatorio, escuchar también los comentarios y lo que también Leti y Néstor han compartido, ilumina mucho el caminar y me dan también a mí esperanza respecto de esta, digamos, visión más allá, digamos, más allá de los prejuicios que se tienen sobre la filosofía, esta visión de ver a la filosofía como un lugar, como una disciplina autónoma, pero que aporta hables para aquello que llamamos vida religiosa pueda seguir creciendo y pueda también seguirse, ¿no?, redescubriendo. Diría, para concluir, yo admiro mucho a Agustín de Hipona y para mí es fundamental eso que él dijo, ¿no? Creo para comprender y comprendo para creer, ¿no? Y bueno, es un círculo virtuoso, mujeres religiosos, pero también me refiero aquí de experiencia religiosa, pero también como consagrados. Deseamos seguir comprendiendo aquello que creemos y en eso, pues, indudablemente también está triunfando, ¿no? En la medida que queremos comprender lo que creemos. En eso, en ese ejercicio, ¿no?, de preguntarnos y de comprensión, ya hay una filosofía. Por eso mismo, reitero, es seguirse formando filosófica. Gracias, Rodrigo. ¿Qué podría decir? Bueno, son muchas cosas. Por supuesto que en esta conversación me acordé, pues cuando Rodrigo fue estudiante allá en la Universidad Marista hace no sé cuántos años, y he acordado una cantidad de cosas, y la conversación con Leti me ha hecho recordar mi paso por muchas instituciones, el Instituto Franciscano de Filosofía, es decir, tengo una cantidad significativa de docentes de filosofía y podría decir dos cosas. Que la filosofía me ha permitido, la docencia en filosofía me ha permitido ver cómo las personas estudian, aprenden filosofía y la filosofía les permite crecer, madurar, les permite ser mejores personas. Y también me ha permitido ver cómo la filosofía les ha ayudado a los religiosos, a las religiosas, a las congregaciones, a las comunidades religiosas, a la definición de su misión y a la construcción de un mundo con mejores alternativas para todos. Si la filosofía abona en alguna medida a una de estas dos cosas, estaremos logrando con nuestros propósitos. Debo decir que el objetivo de este conversatorio, de las actividades que realiza el instituto, es doble. Si el instituto tiene un objeto, una razón de ser, un espacio de formación para la vida religiosa y sacerdotal, pero también el instituto es una escuela de filosofía, una escuela que promueve una filosofía como forma de vida, una filosofía para la vida. Y desde ese marco es que hemos construido este conversatorio, queriendo señalar la relevancia de la filosofía en y por sí misma y la relevancia de la filosofía para quienes están en el ámbito de la vida consagrada. Yo, a nombre de nuestro rector, el padre Jesús Montes, del vicerrector, el padre Benjamín Rivera, agradezco a quienes nos han seguido, a quienes se encuentran aquí, y por supuesto agradezco a Rodrigo, a Néstor y a Leti este ejercicio. Presento las constancias que les haremos llegar a partir del día de mañana, la de Leti, por supuesto, la de Néstor y la del doctor Rodrigo Alcántara. A todos los que están en esta sala, muy buenas noches, que tengan un buen descanso. A quienes nos han seguido por Facebook, gracias por seguir estos ejercicios. Los convoco a que sigan las actividades académicas de este proyecto.
que tengan un buen descanso y gracias por este diálogo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.